Ok, vamos a empezar con el problema 5 de la tarea de Thevenin y Norton. Se nos pide obtener los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Y vamos a empezar con el voltaje de Thevenin en el circuito. Este es nuestro circuito y vemos que hay una fuente dependiente del voltaje de A. Aquí está el voltaje de A. Y si observamos los signos, nosotros tenemos que obtener el voltaje de Thevenin del nodo A al nodo B. Y vemos que los signos del voltaje de A están al revés, por lo cual, el voltaje de A va a ser igual a menos el voltaje de Thevenin, ya que los signos son contrarios. Ok, vamos a redibujar el circuito como siempre lo hemos hecho y nos quedaría de esta manera. Y empezamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, proponiendo corrientes en el circuito. Vemos que aquí ya nos indica de qué manera, en qué dirección fluye la corriente. Así que vamos a tener que esta baja, por cual debe entrar otra. Y esta corriente va a ser de 3/4 por el voltaje de A. 3/4 y 0.75 son lo mismo, simplemente es de entero a fracción. Entonces esto va a ser 3/4 de voltaje de A. Y si observamos acá, tenemos 4 ohms y el voltaje de A. Entonces la corriente que pasa por los 4 ohms por esta resistencia, la corriente que pasa por esta resistencia va a ser voltaje de A sobre los 4 ohms. Y esto es lo mismo que 1/4 por voltaje de A. Entonces, dicho esto, aquí suben 3/4 de BA. Aquí hay 1/4 de BA. Entonces, esta baja y sale en dos corrientes. Una bajando y otra que pasa por la resistencia de 8 ohms. Teniendo en cuenta que aquí hay 1/4 de BA, entonces lo que sube aquí es 1/4 de BA. Tienes 1/4 de BA, lo que te falta para que sean 3/4 van a ser 2/4 de BA. 2/4 de BA más 1/4 de BA son 3/4 de BA. Ok, esto es correcto. Nos faltaría la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener el voltaje de BA, que es nuestro voltaje de Thevenin. Ok, vamos a proponer la corriente que pasa por nuestro circuito. Va a ser de esta manera, de mayor a menor potencial. Vamos a empezar con 6 volts, que van a ser 6 más BA. Lo tenemos aquí, BA más BA menos 2/4 de BA menos 2/4 de BA por 8. Esto va a ser igual a 0. Seguimos desarrollando la ecuación. Tenemos 6 más BA menos 8 por 2/4 de BA. Esto es igual a 4BA. 4BA es igual a, y todo esto es igual a 0. Toda la ecuación es igual a 0. Ok, tenemos menos 4BA y tenemos BA. Va a quedar como menos 3BA. Entonces queda igual. Despejamos BA. BA va a ser igual a 6 positivo pasa negativo. Menos 6. Menos 3BA. Multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo.
Menos menos queda como 6 tercios positivo. Esto es igual a 2 volts de VA positivo. Ya habíamos dicho que VA va a ser igual a menos voltaje de Thevenin. A nuestro voltaje de Thevenin negativo, ya que tienen los signos contrarios. Entonces nos salió que VA es 2 volts positivo. El voltaje de Thevenin va a ser menos 2 volts. Nos faltaría la corriente en corto del circuito. Ok, vamos a seguir obteniendo la corriente en corto del circuito. Entonces la corriente en corto del circuito fluiría de esta manera, del nodo A al nodo B, por lo cual habría un cable de AB. Sabiendo que la corriente toma el camino con menos resistencia, entonces, como en un anterior video ya habíamos visto esto, la corriente que va a fluir en este circuito va a tomar, bueno, no va a tomar, sino que se va a saltar la resistencia esta de 4 ohms. Va a ser en cuenta como si no estuviera, ya que el flujo de corriente que pasa por aquí simplemente va a tomar el camino que haya una nula resistencia, que haya menos resistencia. En este caso pues no hay resistencia en este camino, pues va a tomar y va a recorrer todo este camino donde no hay resistencia, y va a ser como si la resistencia de 4 ohms no existiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que VA no va a existir, VA va a ser igual a 0, ya que no hay un flujo de corriente entre la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, VA es igual a 0. Entonces, dicho esto, vemos que la fuente dependiente de VA es 0.75 por VA. Y como VA es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Podemos reducir el circuito de manera que nos quedaría algo así. Entonces, para sacar la corriente en corto, sería igual voltaje sobre resistencia. Tenemos nuestros 6 volts sobre la resistencia de 8 ohms. Esto va a ser igual a 3/4 de ampere. Tomando que la corriente fluiría de esta manera. Muy bien, ya que tenemos la corriente en corto del circuito y el voltaje de Thevenin, entonces obtenemos la resistencia de Thevenin. Esto va a ser igual a menos 2 volts sobre 3/4 de ampere. Nos va a dar como resultado menos 8 tercios de ohm.